Hola a todos, en este video voy a estar analizando algunas afirmaciones de Bruno Gisler, creo que se pronuncia su apellido, me disculpo si no, con respecto a los bebés, la salvación y el tema del calvinismo. Él está reaccionando a un clip de Miguel Núñez y él pues, hace su análisis desde su punto de vista calvinista. Lo que voy a hacer es que voy a analizar las declaraciones tanto de Núñez como de Bruno y mostrar lo que yo veo como peligros o implicaciones lógicas dañinas de este tipo de doctrinas, en particular el calvinismo. Entonces voy a ir reproduciendo los videos y voy a ir pausando para hacer algunos comentarios. Pregunta sensible y es una pregunta sumamente difícil de responder. La realidad es que la mayoría de los teólogos entienden que los niños que son abortados o los niños que mueren a una edad muy joven, que ellos van al cielo porque murieron antes de alcanzar la edad de responsabilidad personal. Yo no tengo esa opinión. Respeto la opinión de algunos de esos teólogos a quienes admiro, pero yo creo que la palabra es clara para mí en Efesios 1, que la elección de una persona a salvación ocurre desde antes de la fundación del mundo. Y si ocurre desde antes de la fundación del mundo, la salvación o no de esa persona no tiene nada que ver con la edad a la que esa persona muere, sino que Dios soberanamente y por razones que nosotros no hemos conocido, en una eternidad anterior, pero con conocimiento de toda la historia del hombre, ha hecho una elección para salvación de esa persona, no importa si muere a la edad de 5 años o si muere a la edad de 40 años. Y esa es la razón por la que yo creo que en realidad solamente Dios conoce cuál es el destino final de esos niños que han muerto de esa manera o en ese estado. Y este post lo saqué. Bien, voy a hacer una pausa ahí. Ahora, hay varios problemas con esto que dice Miguel Núñez. Y este es el problema que yo veo muchas veces con este tema del calvinismo. Se hacen afirmaciones positivas sin expresar abiertamente las implicaciones negativas. Núñez dice, bueno, la salvación no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Al final es una acción soberana de Dios y pues que no tiene nada que ver con su edad, entonces Dios toma la decisión. Ahora, él dice algo aterrador. Dice, la salvación dice, o no, no tiene nada que ver con la edad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay bebés que van a estar en el infierno porque simplemente Dios no los eligió. ¿Por qué? Porque la salvación o no, como el mismo niño dice, no tiene nada que ver con su edad. Si no tiene nada que ver con su edad, quiere decir que va a haber bebés en el infierno. Píntense esa imagen de Dios, enviando bebés al infierno. Y uno puede decir, no, pero es que tenemos que someter nuestros sentimientos a la palabra de Dios o a la escritura, a la revelación de Dios. Sí, precisamente por eso. Porque Dios revelado en Jesús no es un Dios que envía bebés al infierno, simplemente porque arbitrariamente decidió no elegirlo. Entonces, eso que dice Núñez, y dice luego, ahora Bruno se va a quejar del prompt, del texto que tiene el video, pero si lo retrocede aquí, ese prompt de si tu bebé muere, no es salvo si no fue elegido, es una implicación válida de las palabras de Núñez. Déjeme ver si encuentro ese pedacito donde dice la salvación o no. En una eternidad anterior, pero con conocimiento de toda la historia del hombre, ha hecho una elección para salvación de esa persona, no importa si muere a la edad de 5 años o si muere a la edad de 40 años. Y esa es la razón por la que yo creo que en realidad solamente Dios conoce cuál es el destino final de esos niños que han muerto de esa manera o en ese estado. Y este Entonces, lo acabamos de ver, la salvación o no de esa persona no depende de su edad. Por lo tanto, su condenación tampoco depende de su edad. Eso quiere decir que el Dios de Jesús es capaz de enviar bebés al infierno. Este es el tipo de cosas que el calvinismo implica, lógicamente. No está aquí siendo consistente. Si tú crees que hay una elección arbitraria para salvación, tienes que creer que hay una elección arbitraria para condenación. No hay otro escape. Al decir, ok, le voy a dar la medicina solo a este grupo específico de personas, al negarle la medicina a los demás, los estás condenando a que mueran sin la medicina. No hay escapatoria. Entonces, estas son las implicaciones lógicas del calvinismo. No está siendo consistente, pero en su consistencia muestra el horror y el repudio que este tipo de doctrinas nos debería generar, mostrando sus implicaciones lógicas. Vamos a continuar entonces escuchando lo que dice Bruno con respecto a esto. post lo saqué, por eso tiene el caption abajo de una persona que yo no sigo, pero creo que sí hace contenido bien intencionado. Pero creo que está sumamente equivocado. Creo que no he entendido lo que está queriendo decir. Se me olvidó su apellido. ¿Núñez? Ahora, note, no es que la persona no haya entendido, es que la persona entendió lo que Núñez no dijo explícitamente. Núñez está diciendo, miren, la elección de una persona arbitraria por parte de Dios no depende de su edad. Por lo tanto, su no elección tampoco depende de su edad. Por lo tanto, hay una posibilidad real de que haya bebés que no hayan sido elegidos y sencillamente van a ir al infierno. Lo que hizo la persona fue poner las implicaciones lógicas de lo que Miguel Núñez dijo. No torció lo que Miguel Núñez dijo, no, esas son las consecuencias de las palabras de Miguel Núñez. Puso unas comillas ahí que me parece a mí que es equivocado porque es cierto que Núñez no dijo eso literalmente, pero es una implicación totalmente lógica de sus palabras. Eh,
Se me olvidó su apellido, creo que es Núñez, ¿no? Sí. No he entendido lo que le está queriendo decir. Porque pone en su caption algo como que, según las doctrinas de la gracia, hay gente que ni siquiera nació se está quemando en el infierno. No está diciendo eso, por favor. Hay que ser tonto para leer eso, realmente. No, no, no hay que ser tonto. Esas son las implicaciones lógicas del sistema, así sea que sean repugnantes para ti, tienes que hacerte cargo de ellas porque es el sistema que estás abrazando. La persona lo que está haciendo es mostrar cuáles son las implicaciones lógicas. Si tienes un sistema en el que Dios elige arbitrariamente a personas para salvación o condenación, a las personas que no ha elegido para salvación, indirectamente las ha elegido para condenación. Y eso incluye a seres humanos que apenas acaban de nacer o incluso que están en el vientre de su madre. Tienes que hacerte cargo de esas implicaciones. pone de mal humor la gente ridícula que quiere ridiculizar a otras posturas sin haberlas entendido. Ridiculizar o mostrar sus implicaciones lógicas. Ahí está la diferencia. Pero, a ver, ¿qué pasa? Y para mí hay una actitud infantil, curiosamente, con respecto a estas cosas. No tenemos nosotros la responsabilidad de dar seguridad sobre algo que la Biblia no da seguridad. Y si alguien me dice, oye, ¿qué dice Dios, qué dice la Biblia sobre los bebés no nacidos que mueren? La respuesta es que no dice mucho. Y hay que ser honestos con eso. Es cierto, no tenemos pasajes explícitos que discutan qué pasa con un bebé que muere, ¿no? Y su salvación eterna. Pero podemos construir una imagen de Dios a partir de lo que tenemos en la Biblia y sacar inferencias teológicas a partir de eso. Si tu Dios ha decidido unilateralmente desde antes de la fundación del mundo escoger individuos para salvación o condenación, respectivamente, entonces sí, bajo esa lógica, Dios condena a bebés y los manda al infierno. En cambio, si tú tienes una imagen del Dios amoroso de Jesús que invita a todos los seres humanos a ser parte de su familia, que los llama a estar en Cristo y por lo tanto ser parte del pueblo escogido, entonces tienes ahí una invitación libre que las personas pueden aceptar o rechazar. Y si la persona no tiene las cualidades o las capacidades para escoger, no tiene una responsabilidad moral y por lo tanto la gracia de Dios le alcanza y le cubre. Eso es una inferencia válida del carácter de Dios, pero nuevamente depende del sistema con el cual tú interpretas la Biblia. Si tu sistema es de un Dios con todo respeto, pero macabro, esas son las implicaciones lógicas que vas a abrazar. En cambio, si tienes la imagen de Dios revelada en Jesús, pues vas a tener otras implicaciones y por lo tanto puedes dar una respuesta segura. Yo puedo asegurar a una persona que hace esa pregunta, el Dios misericordioso de Jesús va a salvar a ese bebé. Y no tengo ningún problema en decirlo. Y no necesito un pasaje explícito para decir eso, porque estoy tomando en cuenta la imagen revelada de Dios en las Escrituras. Si tú no puedes decir eso, es porque tu imagen de Dios raya en algo horrible. Entonces la gente se quiere decir, no, es que Dios salva a todos los bebés no nacidos. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿En qué pasaje de la Biblia lo sacaste? Es que nosotros no hacemos teología de un solo pasaje. Y cuando no tenemos una respuesta clara, lo que hacemos es que buscamos qué nos dice la totalidad de las escrituras, en este caso, qué nos dice la totalidad de las escrituras acerca del carácter de Dios, y de ahí sacamos esa conclusión. Entonces no es tan complicado como él lo hace parecer. Ahora, podemos hacer inferencias, sí. Pero explícitamente, ¿qué tenemos en la Biblia? Tenemos un pasaje de David respondiendo o reaccionando a la noticia de que su hijo ha muerto, como se lo dijo el profeta, y David diciendo que espera encontrarse con él más adelante. Y no dice mucho más. Eso es todo lo que dice. David tiene una esperanza. No lo establece como una doctrina, como algo de, pero Dios que es misericordioso, salva a todos los no nacidos. No, no dice eso. Simplemente dice, tengo una esperanza de encontrarme con él más adelante. Ahí, así como David tiene una esperanza, nosotros podemos tener una esperanza. Y estoy de acuerdo en que ese pasaje realmente no prueba nada. De hecho, no sé si David dice que espera encontrarse con él. Creo que dice, yo voy a ir a él y él no vendrá a mí. Lo que David está diciendo es, yo voy a morir como él. Voy a ir al mundo de los muertos, que era la concepción israelita en los tiempos de David. Todos van al Seol, al lugar de los muertos. Y aparentemente tiene una especie de existencia fantasmal. Pero no nos dice realmente nada de eso y tampoco dice que tiene la esperanza de encontrarlo a él. Entonces, es un pasaje que no tiene ninguna relevancia. Eso es. Y el único otro pasaje que tenemos con respecto a eso es el de Jesús, cuando Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Ok, entonces ahí parece una actitud particularmente favorable de Jesús ahí, pero tampoco está hablando de salvación eterna explícitamente, habla de heredarán el reino de los cielos. Entonces uno puede decir, ok, Heredar el reino de los cielos no es una discusión explícita de la salvación eterna. Entonces, ¿de qué es? Yo creo que esto es un buen pasaje, de hecho, porque Jesús pone a los niños como el paradigma de la salvación. Jesús puede decir, bueno, algunos niños heredarán el reino de los cielos. No, de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo vas a decir que no tiene nada que no habla de la salvación eterna? Que es heredar el reino de los cielos.
¿no? Pero ¿por qué Bruno no puede decir eso? Porque su sistema no se lo permite, porque no sabe qué tan arbitrario es Dios para escoger a ciertos niños y a otros no. Su sistema no le permite afirmar lo que Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos, sin ningún calificativo. Está hablando de salvación eterna. Entonces, este sí es un pasaje que de hecho demuestra lo errado de su postura o de la postura calvinista en general, porque él no ha dado su postura como tal. El reino de los cielos sí tiene que ver con la realidad eterna con respecto a Dios, de vivir eternamente con Él. Y habla de los niños, ok, ok, pero ahora hay que meter lo otro. Y tenemos esos dos pasajes, pero ahora hay que meter lo otro. Con el de Jesús basta. Las palabras de Jesús alcanzan y sobran para entender lo que está diciendo. Están poniendo a los niños como paradigma de la salvación. ¿Qué duda hay ahí? Es decir, ok, ¿existe una edad de inocencia? No, no existe una edad de responsabilidad personal. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que nacemos en pecado. David mismo dice que él fue concebido en pecado por su madre, es decir, y no habla de una situación pecaminosa, no hay una situación particular con respecto a eso. Se está hablando de que todos nacemos en pecado. Ahora, estoy de acuerdo en que la Biblia no habla de una edad de responsabilidad. Hay gente que ha querido proponer eso y para mí no es convincente tampoco. Sí que creo que por lógica hay un momento en que una persona alcanza un nivel de responsabilidad moral, pero no es una edad determinada específicamente por la Biblia. Ahora, él menciona el Salmo 51, voy a discutir eso porque ahora habla de Pablo. Lo mismo dice Pablo en el Nuevo Testamento, de que todos, absolutamente todos, estamos condenados, de que no hay ni siquiera uno. Es decir, todos nacemos en pecado. Noten el salto que hace. Pablo dice que todos estamos condenados y luego él dice, ay, todos nacemos en pecado. ¿Cómo se justifica ese salto? Pablo habla de condenación para las personas que pecan, que hablan mentira, que traicionan con su lengua en Romanos capítulo 3. No habla de infantes. Ahora, con respecto al Salmo 51, quiero mostrarles una pequeña presentación que yo hice con respecto a este tema. En el Salmo 51, David dice, "He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre". Ahora, hay que considerar varias cosas. En primer lugar, estamos hablando de un texto poético, no de una teología sistemática. Y en segundo lugar, el uso de la hipérbole. En los salmos es muy común la hipérbole, es decir, una exageración para establecer un punto. Basta solo con irse a otro salmo para ver eso, el Salmo 58:3. Los impíos se alienaron desde la matriz, se descarriaron desde el vientre hablando mentiras. Un bebé no puede hablar mentiras porque sencillamente no puede hablar. ¿Cuál es el punto de esta hipérbole, de esta exageración? Que los impíos llevan muchísimo tiempo siendo como son, malvados. David lo que está haciendo en el Salmo 51 es decir, Dios, he pecado contra ti desde hace muchísimo tiempo. Y lo pone como si fuera desde bebé. Es una exageración, obviamente. Dios, he pecado contra ti desde que soy un bebé. Eso es obviamente una exageración. Está diciendo, llevo mucho tiempo pecando. El punto no es, Dios, yo nací con esta naturaleza pecaminosa heredada de Adán. No, simplemente está diciendo, Dios, he pecado hace mucho tiempo contra ti. Y cobra más sentido cuando entiendes el contexto del Salmo, que es un arrepentimiento de David por lo que hizo con Betsabé. Una buena excusa para David sería, ay Dios, yo lo hice, pero es que yo nací así. Esa es mi condición desde que nací. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? En cambio, si lo interpretas como yo propongo de, llevo mucho tiempo pecando contra ti, es una confesión más profunda, más real, más genuina y más sincera, ¿no? Obviamente con este marco de la hipérbole. Dios, hace mucho tiempo que he pecado. Esto que hice con Betsabé es algo que llevo haciendo mucho tiempo, que es revelándome contra ti. Casi como si desde que fuera bebé. Obviamente es una exageración. Entonces, no tiene nada que ver con un pecado original o que nacemos en pecado. Basta con simplemente ver el contexto del Salmo, entender cómo funcionan los Salmos, para entender que David está proponiendo una hipérbole. Y esta es una interpretación completamente estándar, como dice John Walton, también Wilson, lo ha mostrado que nadie en los primeros siglos, ni siquiera en el contexto de los Salmos cuando fue escrito, interpretó esto como una especie de pecado original. Entonces, no tiene nada que ver con el punto que uno quiere establecer ahí. Vamos a continuar. De lo contrario, estaríamos hablando de pelagianismo, una herejía condenada, como dije, hace siglos ya, que es que nacemos bien y nos vamos desviando, pero que somos responsables de nuestras acciones. En ningún momento hay que decir que nacemos bien. Simplemente basta con decir que no nacemos heredando el pecado de Adán y eso es una condición moralmente neutra. No es ni buena porque no es perfecta, pero tampoco es mala porque obviamente no hay una culpabilidad. No es necesario decir que somos buenos, simplemente que la Biblia no afirma que los seres humanos nacemos en pecado. Esa es una afirmación totalmente neutral y que no conlleva el gran pelagianismo. En el sentido de que nos podemos salvar a nosotros mismos. No. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos queda? Bueno, una respuesta es esta, la que da Núñez, no sé qué dije antes, Núñez, que es la soberanía de Dios. Dios sabe. Ese es el punto. Solo Dios sabe. No podemos, y yo no me siento cómodo, y él tampoco, y a eso es lo que está yendo. Es que no puedo yo dar una certeza que la Biblia no me da. Es decir, no podemos decirle con certeza a una persona
que el Dios de Jesús no manda bebés al infierno. Yo solo le estoy poniendo en las palabras, estoy poniendo en palabras las implicaciones de lo que Bruno está diciendo. No podemos decir con certeza que el Dios revelado en Jesús no manda bebés al infierno. Y aquí es donde yo hago apelo al corazón y la mente de una persona que abraza este sistema. ¿Es en serio? No podemos decirlo con certeza y tenemos que cruzarnos de brazos y decir, no, Dios es soberano, que en la mentalidad calvinista es, en español, Dios es arbitrario y Dios puede condenar bebés al infierno. ¿Por qué? No podemos hacer nada. ¿Es en serio? Esto me recuerda unas palabras que decía C.S. Lewis, lo voy a compartir nuevamente, me parecen muy apropiadas aquí. Dice, se nos podrá decir, a ver si lo veo bien, sí, se nos podrá decir que somos seres caídos y depravados, tan depravados que nuestra noción de bondad es inoperante, menos que nada el mero hecho de que pensemos en algo bueno encierra la presunta existencia de su real maldad. De hecho, Dios posee todas las características que atribuimos a los malos: irracionalidad, vanidad, revanchismo, injusticia, crueldad. Pero todos estos puntos negros, tal como aparecen ante nosotros, son realmente luminosos. No es más que nuestra depravación lo que hacen que parezcan negros. ¿Y entonces qué? A efectos prácticos y especulativos, es como es como borrar a Dios de la pizarra. La palabra bueno, aplicada a él, se vacía de sentido, se vuelve abracadabra. No hay razón para que lo obedezcamos, ni siquiera para que le tengamos miedos. Es verdad que tenemos sus amenazas y promesas, pero ¿por qué habría de tomárselas en serio? Sí, desde el punto de vista, la crueldad es algo bueno, decir mentiras también puede ser bueno. Y aunque fueran verdades, ¿con eso qué? Si las ideas de Dios sobre lo bueno son tan diferentes a las nuestras, lo que Él llama cielo, bien puede corresponder a lo que nosotros llamaríamos infierno, y viceversa. Lo que es lo que está diciendo C.S. Lewis aquí. Si nuestras intuiciones morales nos impiden, si nuestras intuiciones morales nos impiden eh, atribuirle a Dios atributos, entonces estamos adorando realmente a Dios. Cuando Jesús pone el ejemplo de un padre, bueno, ¿a qué apela? Apela a hechos que podemos observar. Un padre que le da pan a su hijo y no le da una serpiente. Si decimos, no sabemos si el Dios de Jesús enviaría bebés al infierno. ¿Estamos entonces hablando del Dios de Jesús en serio? Si no podemos decir con certeza que el Dios de Jesús salva a los bebés porque son inocentes, y no podemos decirlo, sino que tenemos que decir, no, no sabemos si Dios manda a no bebés al infierno. ¿Será que ese es el Dios revelado en Jesús? Es algo serio que debemos considerar, que las implicaciones de los sistemas también nos hablan de su veracidad y de su compatibilidad con el Dios revelado en Jesucristo. Es algo para que vamos a pensar, creo yo. Y hay gente que por querer pasarse de buena dice, no, es que no te preocupes que todos los no nacidos están en el cielo. Sobre la base de esos dos pasajes, bueno, si quieres hacer una conclusión, una aseveración así de certera de esos dos versículos, bueno, adelante, yo no lo voy a Dice que los que dicen que todos los bebés son salvos se quieren pasar de buenos, pero él se quiere pasar de bueno diciendo que solo son dos pasajes, que no es tan claro, no sabemos si Dios no es capaz de condenar a bebés al infierno. Miren las implicaciones lógicas y hasta dónde llega una doctrina a cauterizar la conciencia de una persona. Pasarse de bueno. Decir que el Dios de Jesús no manda a bebés al infierno es pasarse de bueno. Increíble, ¿no? Y decir, no, solo son dos pasajes, ¿no? El que se pasa de bueno es él, que pinta esta imagen de Dios como un monstruo, porque si tú no puedes decir que el Dios de Jesús no condena a bebés al infierno, hay algo mal con tu imagen del Dios de Jesús. hacer, porque no creo que la Biblia lo haga. Pero, ¿qué nos queda? La soberanía de Dios, la bondad de Dios, el carácter de Dios, el carácter justo de Dios. Si un bebé nace, muere antes de nacer, o muere, no, apenas nace, ¿podría ser condenado? Bueno, no ¿No? existe edad de responsabilidad, todos nacemos en pecado porque en general Ahí está otra vez el problema. Todos nacemos en pecado. Esa es la lógica que subyace su argumento y que no está en la Biblia. La Biblia no dice que todos nacemos en pecado. La Biblia no dice eso. Lo más cercano sería lo que David dijo, y que si lo tomamos al pie de la letra, solo él nació en pecado. No está hablando de todos los seres humanos, si lo queremos tomar al pie de la letra. Pues sí, lo único que nos queda es la bondad y el carácter de Dios. ¿Y será mandar a bebés al infierno compatible con el carácter y la bondad de Dios? ¿En serio? éramos seres humanos pecadores porque somos pecadores, no hay otra opción. El ser humano desde su concepción ya es pecador porque yo como pecador y mi esposa como pecadora solo podemos engendrar seres humanos pecadores. Eso es una lógica que la Biblia en ningún momento dice. Esa es una lógica que él atribuye. Lo que la Biblia sí dice es que todos los seres humanos pecamos en algún momento, pero no dice que nacemos pecados. Ahí está la parte donde él hace un salto que está totalmente injusto. No hay de otra opción. Ahora, si ese ser humano fallece antes de nacer, ¿qué me queda? Yo no puedo asegurarlo, yo no lo voy a hacer.
que vaya a estar eternamente en el cielo. Lo que sí puedo hacer es confiar en el carácter de Dios. Y en ese sentido, la Biblia dice que elige por su soberana voluntad. Entonces, en ese sentido, a eso va Núñez, que dice, bueno, Dios O sea, me parece algo impresionantemente terrible. Solo nos queda apelar a la soberanía de Dios. ¿Y qué significa la soberanía de Dios para Bruno? Que Dios escoge a algunos. Pero ¿qué es lo que no dice? Que Dios no escoge a otros. En otras palabras, no sabemos si ese bebé efectivamente fue escogido o no por Dios y por lo tanto no sabemos si Dios lo va a salvar y por lo tanto no sabemos si Dios efectivamente manda bebés al infierno. Las ideas tienen consecuencias. Esto es un claro ejemplo de eso. en su soberanía elige a los salvos y a los condenados. No porque la salvación es suya. No tenemos más información, a eso está yendo, eso es todo lo que está diciendo. No sabemos más que eso. No tenemos certeza, lo único que nos queda es confiar en la soberanía de Dios, en que Dios es un Dios de amor. Pero de ahí a ir y decir que todos van a ser salvos, o buscar decir, como hace este post, que simplemente lo cuestiona pero no trae una respuesta. Bueno, ¿cuál es tu mejor respuesta entonces? Si no es confiar en la soberanía de Dios y en la elección soberana que Él hace para salvación. ¿Cuál es la Ese es el problema, que en la Biblia no hay ninguna elección soberana para salvación, individual. Ese es el marco calvinista. Pero el carácter revelado de Dios es aquel que invita a todos a ser parte de su pueblo escogido. La elección no tiene nada que ver con una elección de pick and choose de ciertos individuos. No, Dios ha escogido a Cristo y todos los que son parte de Cristo son parte de su pueblo escogido. Somos invitados a ser parte de Cristo, pero no tiene nada que ver con una elección arbitraria de Dios. Entonces, sí podemos decir con certeza, el Dios de Jesús no es un Dios que manda bebés al infierno. Y si tu doctrina te impide decir eso, el problema es tu doctrina. mejor respuesta? ¿Dios salva a todos los no nacidos? ¿Esa es la respuesta? Sí, Y si esa es la sí. respuesta, ¿cuál es tu base bíblica? ¿Esos dos versículos? No, el carácter revelado de Dios en Jesús, como un padre que ama a sus hijos y como Jesús que dijo que de los niños es el reino de los cielos, que siempre la Biblia retrata a los niños como inocentes, como un deleite delante de los ojos de Dios, con ninguna condición supuestamente heredada de Adán, nacer en pecado, nada de eso está en la Biblia. En eso nos basamos para afirmar el carácter bondadoso y justo de Dios, no arbitrario y malévolo. Que no hablan estrictamente, directamente de eso. ¿Eso es? Si esa es la ruta, que yo no veo otra, ok, bueno, está bien, tienes todo el derecho a hacerla. Yo no lo voy a hacer, porque creo que no es suficiente. Yo creo que no. Pero lo que sí creo que es suficiente es confiar en el carácter soberano de Dios y lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, que Dios elige a los salvos y por lo tanto ahí eso involucra a todos. Y por lo tanto, según tu lógica, escoge a los no salvos también. Porque si escoges a los salvos, indirectamente estás escogiendo a los no salvos, lo que incluiría bebés. Lo que más me molesta es la actitud de superioridad de no, yo no voy a afirmar eso porque yo no tengo ninguna certeza. Pero vamos a poner en español lo que estás queriendo decir, Bruno. Yo no puedo afirmar con certeza que el Dios de Jesús no manda bebés al infierno. Eso es lo que estás queriendo decir. Esa es la clase de Dios en la que tú crees. O sea, incluso si nos vamos fuera de la salvación, hay algo que se escapa de la omnisciencia de Dios, hay algo que Dios no sabía que iba a pasar. Dios no sabía que un bebé no nacido iba a morir. Bueno, lo tiene que saber porque es omnisciente. Y si es omnisciente y lo sabe, ¿no creemos que Él va a hacer algo con eso? Y que en la eternidad, fuera del tiempo, Él ya ha hecho algo con eso. Y que en el momento presente nosotros somos los que estamos experimentando. Pero ¿qué ha hecho con eso? Miren que no es capaz de decirlo, no es capaz de decirlo porque sabe lo que tendría que afrontar. ¿Cómo así que Dios sabe lo que ha hecho con eso? Bruno no dijo que todos los bebés son elegidos. Entonces, si no lo dijo es porque en verdad cree que hay algunos bebés que van a ir al infierno. Así que sabe que no es capaz de decir. Esa soberanía de Dios, bueno, sí. Pero ¿cuál es la respuesta a esa? Bueno, no lo sé. Lo que Pablo me dice es que Dios elige. Y tengo que confiar en eso y que Dios es justo y sabio y Él sabe todo y Él es el dueño de todo y Él puede hacer lo que quiere. Hasta ahí puedo llegar. Eso es lo que está diciendo Núñez. Y si Dios puede hacer lo que quiere, puede mandar entonces a bebés al infierno, según tu imagen de Dios. Nuevamente, esta actitud de, no sabemos, Dios es soberano, de, alzamos las manos y no. ¿Es eso compatible con el Dios de Jesús, por favor? El Dios que presentas no es soberano, es arbitrario. Hay una gran diferencia con eso, Juan. Toda persona cristiana tendría toda la capacidad y debería tener toda la capacidad de afirmar rotundamente no. Dios jamás condenaría a un bebé al infierno, porque ese no es el Dios que Jesús nos ha revelado. Pero, y esto es un extracto, un video de YouTube mucho, bueno, no mucho más largo. Es un video de YouTube que yo vi hace tiempo también. Pero realmente el caption que hay ahí es infantil. Muestra una inmadurez y una ignorancia tremenda y no responde nada. Simplemente dice, bueno, según este está diciendo esto. No, hay que ser tonto, hay que tener una comprensión lectora terrible para decir eso. O no lectora, una comprensión auditiva terrible para decir eso. No es lo que está diciendo Núñez, que todos los bebés se están quemando. No está diciendo eso. Está diciendo que lo único que nos queda es confiar en la soberanía de Dios y en quien Dios elige. Eso es todo lo que podemos hacer. Ojo, que el caption no dice que todos los bebés se están quemando. Miren lo que dice acá. Se lo retrocedo. Si tu bebé muere,
no es salvo si no fue elegido. Esa es la implicación lógica de lo que dijo Núñez. Entonces, no es ninguna cosa infantil. Lo que pasa es que cuando te ponen las implicaciones lógicas de tu sistema en tu cara, no te gusta porque sabes lo horrible que suena y tendrías que abandonar. Pero hay que hacerlo. El calvinismo te impide decir que el Dios de Jesús es incapaz de enviar a bebés al infierno. Terrible para decir eso. O no, lector, una compresión auditiva terrible para decir eso. No es lo que está diciendo Núñez, que todos los bebés se están quemando. No está diciendo eso. Está diciendo que lo único que nos queda es confiar en la soberanía de Dios y en que Dios elige. Eso es todo lo que podemos hacer. No está yendo más allá porque el texto no va más allá. Cree él y creo yo también. Pero bueno, espero que este video sea útil. No, no fue útil. O sí, fue útil para mostrar las implicaciones de tu sistema y lo terrible que es, lo destructivo que es para nuestras instituciones morales. Otra vez queda demostrado que este sistema es totalmente nocivo para nuestra imagen de Dios. Y espero que con este video quede claro. El calvinismo no te puede, si eres calvinista, no puedes decir con certeza que Dios salva a los bebés. Es decir, no puedes decir con certeza que Dios no envía bebés al infierno. Lucha con eso, piénsalo y medítalo bien. ¿Será eso compatible con la imagen de Dios que eso nos revela? ¿Será así? Gracias a todos por ver. Nos vemos en un próximo video.